Bienvenidos a la charla Pon osteópata en tu vida. Revisiones osteopáticas. En esta charla vamos a hacer en 20 minutitos un breve repaso de lo que significa qué es la osteopatía y cuál es la propuesta desde Osteopatía Buenas Manos. Soy Yolanda Tello, trabajo en este centro, Centra Chue, desde hace más de 7 años. Soy la osteópata del centro. Y bueno, es para explicaros un poquito cómo funciona la osteopatía y luego cuál es mi visión de la salud y finalmente cuál es mi propuesta. ¿Vale? Así se llama, pon osteópata en tu vida. Como os contaba, esta frase no es mía, es de algunos de mis pacientes que vienen de manera regular y que empiezan a traer más y más personas de su familia o de su entorno. Con esta frase expresan un poco la sensación de que un poco como, qué bien que hay alguien que me entiende, qué bien que hay alguien que me conoce, qué bien que hay alguien que entiende que esto tiene un origen más allá de lo que nos miran habitualmente. Eso sería otro tema. ¿Vale? Entonces, la osteopatía, lo primero que vamos a intentar es encuadrar un poco la osteopatía. Ah, Si quieres, con Pantalla el... completa. Con este. Vale. Sí, ¿verdad? Ok. Vale. Te voy pasando, si quieres. Sí. Gracias, sí. Vale, entonces si estás aquí puede ser, imagino, como por tres razones. La primera sería porque te apetece conocer la osteopatía. Muchas veces tenemos la inquietud de conocer una técnica y nos acercamos a una terapia o un terapeuta, que esto también lo haremos, ¿no? A veces no es encajar solamente con la terapia, sino realmente encajar con el terapeuta que te satisface o que te encaja. La idea es que puedes venir solamente a ver qué es la osteopatía. Sí, sería una muy buena razón. La segunda parte sería como tienes dolores y molestias y te gustaría encontrar alguna cosa que pudiera solucionarlos, ¿no? Después a veces de haber buscado mucho o de haber probado muchas terapias. O la tercera sería, pienso que realmente la prevención y la responsabilidad de mi salud es prioritaria y por lo tanto quiero acceder a fórmulas que no solamente vayan del dolor al no dolor y a ver cuánto dura, sino que realmente propongan del dolor al bienestar. Y esta es mi charla en realidad, ¿no? Esta es mi propuesta casi personal. ¿Existe una fórmula para trabajar que siempre tenga como objetivo el bienestar, no el no dolor? Y el bienestar no solamente incluye el no dolor físico, sino muchas veces incluye que puedo estar como en salud. Yo entiendo que nuestro cuerpo no es solamente un cuerpo físico, que está integrando muchos cuerpos dentro de mí. Y fisiológicamente hay puentes que lo pueden explicar. Por ejemplo, el sistema hormonal es una acción rápida en cada emoción que yo despego, en cada emoción. Entonces, eso en realidad es un puente para acceder a otros cuerpos o a otros mundos de mi personalidad. ¿Sí? ¿Qué es osteopatía? La osteopatía es una medicina holística. La gran ventaja es que entiende el cuerpo como una unidad indivisible. No hay fórmulas para que un osteópata sea experto en rodillas o en riñones o en orejas o en úteros. ¿Sí? No es posible, porque el principio básico de la osteopatía es la unidad, la integración completa de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, muchas veces actuamos como si fuéramos piezas de mecánicas y nos vamos a fisioterapeutas que actúan con un protocolo, ¿sí? Sin saber mi historia previa. No, no, es una terapia solo manual, solo trabajamos con las manos, solo. Y no trabajamos con la energía, ¿sí? Muchas veces trabajamos en forma sutil, pero no es básicamente una terapia energética, aunque engloba varios cuerpos. Y eso se puede sentir, por ejemplo, cuando me hace una sesión de Reiki, puedo notar o no notar energía según lo abierto que yo esté. Pero en realidad cuando llego a una sesión de biodinámica, que es una trabajo muy sutil sobre mis piernas o sobre mi cabeza, incluso personas sin experiencia pueden notar que algo está cambiando en su cuerpo y que hay fuerzas que están trabajando, incluso en unas zonas donde yo también tenía dolor. ¿Vale? No, no, ya falla, sí, ya sí.
El cuerpo es en realidad un complejísimo puzzle en 3D. Aquí pongo entre paréntesis 5D, porque para mí hay esta expansión de mi forma de trabajar, ¿no? Es un puzzle en 3D, significa que cada pieza interactúa o se adapta. Esto puedo verlo, por ejemplo, cuando me duele un pie. Me duele un pie, empiezo a trabajar raro sobre el otro lado, de repente me duele otro lado, de repente me duele otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y eso es porque el cuerpo se reajusta, se adapta. Un ejemplo serían las posiciones antiálgidas. Me duele esto, pues entonces quito el peso. ¿Sí? Bueno, eh, la osteopatía fue creada por Andrew Taylor Still. Era un médico americano de posguerra. En la guerra vio muchos cachos de trozos de ser humano y a través de eso su profundo trabajo de anatomía, pero también era un ferviente creyente. Y eso hizo que la unión de las dos fuerzas, él entendiera el cuerpo como algo más que un trozo, ¿sí? O con cachos. Y siempre, hasta incluso al final de su trabajo, se habla que incluso él era capaz de trabajar o tratar sentado junto al paciente, sin ni siquiera tocarle. ¿Sí? Esos estudios fueron evolucionando y la osteopatía está muy presente en Estados Unidos, está muy presente en Francia, en Inglaterra y en España todavía, como siempre, nos cuesta un poquito, ¿no? Pero básicamente tendríamos que ir trabajando pues, con técnicas. En Inglaterra, por ejemplo, hay osteópatas en la atención primaria, en urgencias, en muchos sitios donde seríamos muy eficaces, de una manera muy efectiva, muy rápida. ¿Sí? Estos son los 4 principios básicos de la osteopatía. El cuerpo es una unidad. Otro principio básico, la fisiología y la estructura se combinan y se entrelazan. La estructura gobierna la función y la función gobierna la estructura. Por ejemplo, en casos de neumonías mal curadas, la persona acaba con una escoliosis. Pero mira, es que mi cuerpo está trabajando así. Un pulmón se abre y el otro no. ¿Sí? De manera que al final va modelándome y para trabajar ese tipo de estructura en rotación de la escoliosis, habrá que trabajar el pulmón con técnicas viscerales osteopáticas. ¿Sí? La arteria suprema. A mí este principio me costó mucho entenderlo, ¿eh? Pero Taylor Steele hablaba mucho del trabajo de la arteria. La arteria lleva imbrincados otras formas. La arteria es la que tiene la fuerza para el retorno venoso. La arteria es la que lleva en profundidad toda la activación nerviosa del sistema simpático, etcétera. Si me enrollo mucho con la anatomía o con la fisiología es porque es nuestro gran puntal. Saber mucho de anatomía y saber mucho de fisiología, que a veces es un punto en el que las terapias holísticas quizás no integran en exceso. Y sin embargo, creo que la osteopatía es un trabajo en medio entre nuestra medicina tradicional y quizás las medicinas holísticas de las que hablamos hoy. Y por último, los pequeños movimientos trabajan sobre los grandes movimientos. Eso es muy de la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un secreto en el que la flexoextensión de mi rodilla va a depender de la sincronía del movimiento de un pequeño músculo que se llama músculo popliteo, que hace este cierre de anclaje. Si mi músculo popliteo no abre la rodilla antes de la extensión, la rodilla empieza a ir mal. ¿Alguien había oído hablar del músculo popliteo? No, no idea. ¿Sí? Pero son pequeños movimientos de sincronía. Eso es lo que hacemos, ajustarlo y armonizarlo todo. Y luego de ese todo viene el sistema. Y estoy para allá. Bueno, y ahora explico un poquito mi filosofía de trabajo, ¿eh? Para mí es una oportunidad, para mí es mucho más que mi trabajo, para mí es una vocación lo que siento por la osteopatía. Yo conocí la osteopatía como a los 32 años, antes de los 30 años. Me pegó un porrazo de la muerte, sí, me abrí la cabeza, me pegaba el codo, me fracturé la cadera. Y después de un año de fisios, de traumas, de fisios, yo estaba cojísima. Empecé a trabajar como profe de educación física y después del primer mes la espalda saltó. Hernia discal, más todo lo que llevaba, no podía más. Y en ese momento
yo qué sé, apareció en mi vida una pequeña osteópata que medía como 1,60 m y cuando después de todo el año de estar trabajando con fisios, de traca matraca, de luces, de Buda, viene aquella mujercita, me hace bla, y digo yo, pues se me ha tocado. Y de repente me levanto y fue la primera vez que vi la luz en 1 año y medio de tortura. Y empecé a ir de manera regular y luego me di cuenta de que realmente era aquello lo que yo quería estudiar y para mí es mucho más que un trabajo, como os digo, es una vocación, incluso un propósito. Mi propósito es llevar a la gente a un tipo de responsabilidad, de autogestión de la salud, para mí y para su familia, en la que implique un trabajo personal también, pero un trabajo más holístico en las terapias que elijo para mí y para los demás. ¿Sí? Bueno, mi lema, Osteopatía es buenas manos, es mi empresa, aunque trabajo en Chué, también en Barcelona, pero mi filosofía de trabajo es siempre del dolor al bienestar. Y a veces no se entiende muy bien, pero me gusta mucho explicarlo porque detrás de cada vez que pongo las manos encima de alguien está toda esa intención también. Yo trabajo siempre con mucho propósito. De hecho, soy como muy, no sé cómo describirla, siempre soy muy tenaz. Sí, que creo que sería una manera de identificar mi forma de trabajar. Aquí tenéis algunas de las opiniones, que da un poco de vergüenza ponerlas, pero si queréis meteros en Doctoralia, que tengo ahí mi perfil, en Doctoralia tengo más de 265 opiniones de 5 sobre 5 y en Google también de 5 sobre 5. ¿Sí? Es porque en general la gente cuando conoce la osteopatía, que ya es bastante efectiva, y también tener una referencia de alguien que tiene la experiencia de más de 17 años y una forma determinada de trabajar que te encaje, pues bueno, puede ser resultón. Aquí tenéis algunas más. Ya no os pongo más, ya parto de esto y ya está, ¿eh? ¿Vale? Aquí si podéis leer, he puesto las que pensaba que podían ser interesantes, pero bueno, también veis que escribo bastante, le meto mucho rollo y con las descripciones también intento que la gente vea mi tono al hablar, mi forma de trabajar, mi forma de ser y que encaje. Podéis leerlas en Doctoralia. Vale, puede ser que no hayas venido solamente a conocer la osteopatía, sino que además tengas dolores habituales y de manera reiterada aparecen, desaparecen, vienen de manera cíclica o siempre están ahí. A partir de cierta edad se quedan como conmigo, ya les he gustado y se quedan y voy asumiendo que es lo que hay, ¿no? Además es como mucho el mensaje, ¿no? ¿Qué quiere usted, señora? No, este es el mensaje. Pues yo quiero estar bien, quiero estar en salud, quiero estar en bienestar, que es un punto más del no dolor, como ya he explicado. ¿Vale? Entonces, si te gustaría ese tipo de práctica, pues quería hacerte ver cuántas cosas podemos trabajar. Por ejemplo, en dolores articulares que te van limitando, en dolores de cabeza y estrés. Todos andamos siempre súper liados con mil cosas. Por ejemplo, en episodios de lumbalgia desde hace años que aparecen, desaparecen, que me limitan solamente el momentito de que me levanto o cuando me levanto de la silla y digo, bueno, total, no tengo dolores de cabeza, pero sí, bueno, pues si me tomo una pastilla, bueno, tengo vértigos, pero ya los controlo. Es como, yo alucino, no puedo entender que eso suceda. ¿Sabes? No puedo acostumbrarme al dolor crónico y que mi única solución sea al final la pastilla o la cirugía. ¿Sí? ¿Cuántas cirugías? Ahora ya no tanto, pero de manera habitual pensábamos que la cirugía era la panacea para todo. Y poco a poco se van retirando de todas esas cosas. Las cervicales ya no las tocan, las lumbares hacen lo mínimo, ¿sí? Y vemos que poco a poco se van retirando ese tipo de cirugías esto te operamos y ya está. Porque las secuelas son muy importantes, porque no te cuentan todo lo que puede pasar en ti. No sé en otro, pero en ti puede pasar, ¿no? Cosas que ya no estén tan bien como antes. Las cirugías hay que prepararlas. Hay que llegar en la mejor condición para la cirugía, pero sobre todo hay que intentar evitarlas. La cirugía para nosotros, está al nivel de un accidente. Un accidente y una cirugía están al nivel porque suponen para el sistema, y hablo mucho de esto, un sistema
que está sufriendo una agresión, una entrada, una salida, y será seguramente una solución válida, pero quizás podemos prepararla, quizás podemos prevenirla, quizás podemos llegar más tarde a eso, con un trabajo previo de prevención. O bien, cuando ya han sucedido, pues podemos empezar a trabajar. Y también problemas de salud. Muchas veces no se conoce que la osteopatía puede trabajar sobre la presión arterial, sobre el estreñimiento, sobre el dolor menstrual, ¿sí? Sobre la tiroides. Esas cosas no las conozco. Me parece que la osteopatía está reducida al ámbito de la espalda o de las articulaciones o de las extremidades, pero la osteopatía es muchísimo más. Ahora lo veremos. Bueno, para mí la osteopatía, para cuando yo explico que la osteopatía, utilizo mucho el símil de la muñeca rusa. ¿Sabéis la matrusca? ¿Vale? En la primera parte yo tendría las técnicas osteopáticas estructurales. Esas son las más conocidas porque en España gran parte de los osteópatas vienen del mundo de la fisioterapia y utilizan la osteopatía como un extra para ser más autónomos, para saber más, etc. Pero a veces el hecho de haber estudiado la carrera de fisioterapia me limita al momento de entender la grandeza de la osteopatía, que es mucho más grande que los cracks, los crux y los porrazos, ¿sí? Y a veces muchos osteópatas, lo habéis oído, es como se ponen en Instagram a craquearlo todo. Primero que hay muchas veces que este tipo de técnicas no se deben utilizar. Hay unas banderas rojas muy importantes y no solo tenemos esas fórmulas. Pero la osteopatía estructural sería todas las técnicas que se dedican a esa primera parte que yo veo en mi estructura. No solamente lo hacemos con ajustes estructurales, también hacemos sobre ligamentos, sobre tendones, sobre músculos, sobre todo, ¿sí? Pero siempre tenemos una visión más holística y sobre todo buscamos como detectives dónde está el origen, la causa. Por ejemplo, hay un dolor en la lumbar, en esta zona lumbar derecha, que es muy habitual. Me levanto y estoy hecho polvo, ¿sí? Cada uno tendrá un porqué. E imaginar cuál es el porqué, después de una historia clínica, después de un trabajo de diagnóstico con las manos, vamos a entender cómo es que le duele eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo que he puesto hoy. Una persona se hizo una lesión en el tobillo hace 30 años. Quedó mal curada. Mi tobillo no me duele, pero eso no va bien, se queda rígido o tiene demasiada movilidad. Y eso está afectando todas las fuerzas que suben desde mi pierna hacia la sacroiliaca. La sacroiliaca es un ajuste entre todas las fuerzas de mi pierna y todas las fuerzas de mi columna. Es un choque de trenes, ¿sí? Ahí me duele porque hay algo que no está funcionando, ¿sí? Tengo que repararle el pie y tengo que explicarle por qué antes de tocarle la lumbar le voy a tocar el pie. Porque si no, se va a volver loco. Es decir, esta persona no me ha entendido, no sabe que me duele la espalda. A mí no me duele el pie, pero el pie es el motivo por el que te duele la espalda. ¿Sí? Estas técnicas estructurales serían la primera muñeca y debajo hay más. La segunda muñeca rusa serían las técnicas de osteopatía viscerales. Ahí trabajamos pues todas las vísceras, todas, ¿sí? Y la idea sería trabajar liberando la víscera de sus anclajes, porque las vísceras no vuelan, y eso es una idea. Sabemos cosas de Marte y no sabemos cosas de nuestro cuerpo. Mis vísceras no están volando por ahí dentro, se anclan a determinadas zonas. Y esas zonas muchas veces son las que yo siento por las noches, cuando en determinadas horas del día, cuando hago ciertas cosas y no mejoran con fisioterapia, no mejoran con masaje, porque muchas veces son zonas reflejas que están actuando sobre la primera capa de la muñeca rusa. Y es algo como que no está libre la muñeca, no gira con respecto a la otra. ¿Entendéis el símil? La osteopatía visceral trabaja a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel digestivo, a nivel hormonal, lo que queramos. Y hay una parte que os voy a contar, que es la parte ginecológica. Durante 3 años estudié con una osteópata canadiense, que es una crack, absoluta crack, Natalie Camirán, que trabaja mucho el sistema ginecológico. Y luego veremos la revisión que os propongo. La idea es que existen muchas fórmulas para que eso funcione mejor y que liberemos esa segunda muñeca rusa que está dentro y la primera descansa. Todavía existe una muñeca rusa más profunda. En la más pequeña trabajamos en las técnicas de osteopatía cráneo-sacral.
La craneosacral son técnicas muy sutiles. Muchas veces pongo este ejemplo. Es como si yo soy mecánico y le doy porrazos a una máquina, ¿no? Sería un símil un poco vasto para una técnica estructural. Pero cuando yo soy, ahora los coches nuevos, que va el mecánico y mete una clavija y empieza a mover un teclado, cuando yo estoy haciendo un trabajo más informático, cuando yo apriete el enter, todo el sistema operativo del coche va a empezar a trabajar, ¿verdad? Pues es un poco lo que hacemos en Craniosagram. Trabajamos sobre el sistema nervioso central, sistema hormonal. Y ya os he dicho que el anclaje, a lo mejor, de otros mundos también puede ser el anclaje del sistema hormonal. Ahí trabajamos cambios hormonales de menopausia o adolescencia, está súper bien la adolescencia. Trabajamos dolores de cabeza, vértigos, acúfenos, bruxismo. Sí, pero también una cosa que últimamente estoy trabajando mucho, que me encanta, es un modelado de la cara. Muchas veces me miro y estoy como desencajado, algo no va, mi mandíbula está torcida o mi ojo esté trabajando más que el otro. Todo eso también, estoy trabajando en ello, ¿eh? Es un poco como osteopatía estética. Sabes que hay mucho el yoga facial, no sé qué, no sé qué. Pues es un poco esta brecha en la que se armoniza toda mi cara. También lo hacemos con osteopatía craneosacral. Así que mientras te duermes tranquilamente, yo voy poniendo todo en su sitio. Generalmente el 80% de la gente se duerme y a veces cuando ronca hace como, ay, perdón, no pasa nada, está todo bien. Son técnicas tan sutiles, pero tan potentes, porque están trabajando sobre la orden, sobre un sistema superior. Y eso hace que todo el sistema se entere, ¿sí? Todo el sistema va a cambiar. Por eso muchas veces, sobre todo los niños, ¿sí? Después de hacer craneosacral, se tiran siestas de 3 horas y los padres alucinan, pero si no duermen, ¿sí? Después de se quedan así y se ponen a dormir. Y generalmente después de la primera sesión de craneosacral, luego menos, ¿eh? Pero después de la primera sesión de craneosacral me siento así como muy ligerita y luego me quiero ir a dormir. En ese dormir lo que está trabajando es todo el reset. Igual que en un sistema operativo en el que he cambiado la fórmula y está mi ordenador haciendo esto y no lo puedo tocar. Lo único que puedo hacer es esperar. Pues todo mi sistema se va a hacer un reset. Muy bonitas las técnicas de Craneosacral, que serán la siguiente fórmula. ¿Sí? Esto es todo lo que os he contado. Por ejemplo, después de un accidente, he visto a gente directamente después de un accidente, a cabo de unas horas o a cabo de pocos días, que todavía todo su cuerpo vibra, está vibrando, ¿sí? Y todo su cuerpo ha encajado como un susto, ¿sí? O a veces se ha golpeado en algunas partes, pero como no se ha roto, pues ya está. Pues eso que no se ha roto seguirá dando como una fuerza de inercia que sigue trabajando en mi cuerpo. Y puedo ver cabezas y digo, aquí te has dado un golpe. Se puede ver, porque hay una densidad especial en el cráneo. Hay una densidad especial. Pero es que debajo hay más cosas, cosas muy importantes, ¿sí? Que no hay que dejar pasar. Igual que en las caídas de culo. Generalmente es una de las cosas por las que los médicos nos traen a gente, que son las caídas de culo, que no hace falta la vía interna, no es necesario, pero sí es muy importante recolocar el coxis. El coxis sería el timón de toda mi columna vertebral. O está en su sitio o el timón está siempre girado y el barco hace lo que puede, lo que más o menos se aguanta, ¿no? Es muy importante. Y muy importante revisarlo, por ejemplo, antes de pensar en quedarse embarazada, trabajando el parto. El coxis es muy importante, ¿sí? Siempre pensando en cuál ha sido el motivo. Tengo dolor cervical y rigidez. Veo las radiografías, está completamente recto. Esa rectificación, y los médicos lo saben también, está trabajando porque hace 10 años tuviste un latigazo cervical y tu cervical se ha quedado recta como un palo, ¿sí? Eso se puede ver también en radiografías. ¿Qué es la biodinámica? La biodinámica es un paso más en la que voy a dejar que no solamente voy a ir a por la tensión, a por el origen, ¿no? Sino que me quedo, me retiro un paso atrás y voy a trabajar con mis manos sutilmente para provocar un estado de relajación profunda y poder ver, después de muchos años de entrenamiento y de estudio, poder ver el cuerpo fluido de la persona. ¿Qué es el cuerpo fluido? Es como un monigote de mí, ¿sabes? Esos que te cuelgan en la espalda el día de los inocentes. Pues un monigote en la que voy a tener la lectura de todo lo que te ha pasado
en la vida que ni yo, por supuesto, ni tú tampoco podrías explicarme, porque a veces son momentos, instantes, golpes a los que no le has dado importancia. Entonces, desde los pies de las manos, vamos a trabajar de esa manera para que todo el cuerpo fluido se rearmonice con fuerzas de autocuración que puedo sentir, incluso sin tener ningún tipo de experiencia. Esta mañana hemos hecho un ratito y ella que hace Reiki, enseguida empezaron a sentir cosas, ¿verdad? Sí. ¿Te ha gustado? Mucho. Sí, me alegro. Bueno, pues ahora viene cuando me gustaría enseñaros cómo es una sesión. ¿Sí? Normalmente cada el verano, pero vamos a ver solamente un TGO sobre una pierna. ¿Quién le gustaría salir? Yo Venga, vamos a por ello. me quito. Sí, los zapatos. Y ahora solamente para que lo veáis, vamos a trabajar, os enseñaré en una revisión osteopática para adultos y seniors, ¿vale? También para que me lo pida, pero normalmente me lo piden más los seniors. Vale, vamos a empezar, es muy rítmica. Lo interesante de esta sesión es que hacemos un TGO, tratamiento general osteopático. Esto se hace muchísimo en Inglaterra. Es un trabajo en el que la persona viene, no le cuenta nada al osteópata, y el osteópata empieza a diagnosticar y tratar cada articulación. Allá donde esté la restricción, yo voy a trabajar de manera más puntual y al final veremos qué sensación tiene entre una y otra pierna. ¿Sí? ¿Empezamos? Vale. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer movimientos muy rítmicos. Tú tienes que relajarte. Relájate. Vamos a empezar movimientos rítmicos y siempre con ondulaciones. Pone las manos en el pecho o en la barriga si quieres. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer movimientos rítmicos y yo lo que voy a hacer es colocarme en el movimiento en diferentes ángulos para ver las restricciones. Esto te suena, ¿no? Sí. Ahora imagínate cuánta gente podría beneficiarse de una prevención de fractura de cadera si cada mes tuviera un pequeño traqueteo sobre estas caderas, dejándolas más libres. Necesitamos trabajar la rotación. A veces ella puede tener un problema siempre trabajando con que ella se relaje. Sí, no le voy a forzar, voy a estar trabajando cualquier movimiento, este movimiento va mejor que el otro. Tranquila. Si te digo que está saliendo, no te pones, ¿eh? Hacemos sin rotaciones. Sí. Vamos a ir despacito con ella. Hacemos estiramiento ahora. Te va a venir bien. Deja las rodillas. Es que me da un poco de. Sí, ya te veo ya. Es normal la primera vez. Tranquila. Así podéis ver en directo cómo trabajo, cómo van las cosas. Pero sobre todo la eficacia de un movimiento articular, que no es una cosa demasiado difícil, pero sin embargo que va a trabajar sobre todo el sistema. Este tipo de trabajo tan rítmico hace que todo el sistema empiece a entrar en una especie de relajación. Yo voy a ir trabajando sobre las zonas que más le molestan. Y sí que no mal. Ya lo veo ya. Está un poquito inflamada. Voy a ir suavito con la rodilla para que no provocar dolor. Luego la voy a convencer de que puede ayudarlo. Este es mi propicio, que la guía bastante. Todo eso provoca también, todas estas rotaciones, hace que el líquido que está dentro de las articulaciones se aligere, sea menos denso.
También estas irritaciones, estas inflamaciones que son más crónicas, vemos hoy. Ahora movemos un poquito el peroné y liberamos ya la parte del menisco posterior. Normalmente no explico tantas cosas, las explico a vosotras hoy. Siempre se trata de movimientos rítmicos. Engañar a la articulación para que se relaje y te muestre dónde está el problema. Ahí estamos trabajando el menisco. Parece que la restricción, aunque te duele más adentro, o te duele siempre aquí. Aquí está más el problema. Voy a ir más despacito. ¿Están bien tus meniscos? Mucho, yo que no. Yo diría que no. Yo creo que no. A veces durante la sesión podemos salir ese tipo de... o de repente la persona empieza a respirar un poquito más ligero o más profundo. A lo mejor. Me gusta en especial trabajar sobre las bursas, sobre encarrilando tendones. Solamente soltando la bursa que está en la rótula, la verdad es que la movilidad va a ser mucho mejor. Lo interesante es el detalle. Es ahí donde trabajamos, no hay protocolos. Solo su bursa en la parte lateral es la que está por arreglar. No vale cualquier cosa. Hemos elegido la pierna que más le molesta. A ver luego qué pasa. Es broma. Su rótula también está un poquito fuera de la línea. Supongo que eso es. A veces son cosas que hace muchísimo tiempo que están en esta posición y hace falta un poquito más de tiempo. Voy a ir más despacito, toda esta zona tiene mucho más trabajo. Mira así. Ahora cojo el astrágalo y voy a provocar una extensión. Utilizo todo mi cuerpo. No hago prácticamente fuerza, no hinco los dedos, no hace daño en general. A veces sí un poco, ¿no? Voy a trabajar sobre la bursa que hay detrás del tendón rotuliano, eso también es muy eficaz. Movilizo la inserción, el final del tendón de Aquiles y así puedo lograr que el calcáneo, que el tobillo esté más libre. Vale. Solamente en pequeños movimientos ya a veces se liberan cosas de hace muchísimo tiempo. Voy a trabajar la parte lateral, parece que hubo algún esguince aquí. Sí. No es que sea divina, está todo torcido. Y modelando sobre el apoyo, puedo conseguir que su rodilla no sufra. Porque si su apoyo no está bien colocado, seguramente toda su pierna no está bien colocada. Y la rodilla muchas veces paga el pato. Y luego las tenemos de titanio, o nos hacen sufrir muchísimo y nos limitan muchísimo. ¿Te duele ese? ¿Para qué me he puesto? De todo, de todo. Eres mi ejemplar perfecto. Ejemplo perfecto. Ahora lo que estoy haciendo es soltar este músculo que se llama tibia y los que están por dentro, que son flexores de los dedos, que muchas veces se quedan atrapados en lesiones antiguas.
Ya un poquito más despacio la articulación. Aunque haya lo de la rodilla, mi intención hoy no es trabajar su rodilla, sino solo que veáis las técnicas que propongo en un trabajo de revisión osteopática y que ella os cuente un poco lo que ha sentido, que podáis ver un poco lo que hago, que que no es nada doloroso ni raro. A veces la gente, si para probar la osteopatía tengo que probar una primera sesión, pues a lo mejor pruebo lo de siempre, ¿no? Y no me doy el permiso de trabajar desde otro nivel. Y ahora me voy a colocar aquí para hacer los dedos. ¿Que no? Sí. Ah, pues ala, le damos. Es muy interesante el trabajo sobre el dedo gordo, que encarrilando el tendón podemos trabajar sobre los juanetes y otras fórmulas y hacer sobre todo un trabajo de prevención. Los pies muchas veces son mi caballo de batalla a partir de cierta edad. Muy bien. Bueno, pues hemos hecho solamente la pierna para que te quedas con las ganas. Ven, quédate de pie. A ver qué tal las sensaciones. Te he hecho un poquito de daño en esa parte lateral, ¿no? Sí, es que no, es que tengo cositas. Sí, sí. Vamos a ver qué tal. Quiero que me cuentes también, pues, por ejemplo, la sensación en una pierna en la otra. Vente para acá. La sensación en una pierna en la otra, cómo cae el pie en el suelo. Creo que lo podréis ver también, ¿eh? La sensación que hemos hecho solamente con cuatro cositas que hemos hecho, la sensación de que la pierna tiene más apego al suelo. ¿Lo veis? ¿Cómo está funcionando? Súper bien. Sí, sí, Mira, la sensación es que esta pierna está más equilibrada y por lo tanto sujeta mejor el suelo. Si esta pierna está más equilibrada, tanto mi tobillo como mi rodilla, como mi cadera, como mi espalda, va a agradecer este trabajo. En el pie lo notas mucho, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya te puedes vestir. Bueno, era solamente un trabajo más práctico para que vierais también cómo puedo proponeros un trabajo y verlo sin tener que pagar cómo es la sesión de osteopatía que os propongo, ¿vale? Ahora tendríamos que hacer un cambio otra vez para poder ver la presentación. Ya estamos llegando a la parte final. Y en esta parte final me gustaría proponeros la tercera fórmula por la que a lo mejor estáis aquí hoy, que es, quiero saber cómo puedo poner un osteópata en mi vida y en la de toda mi familia y amigos, y por fin como animaros a que vinierais de manera regular. A partir de cierta edad parece más importante o más prioritario encontrarse bien, ¿sí? A partir de cierta edad las lesiones y las dolores se van cronificando, me quedo pegado a ellos, empiezo a tomar pastillas, 1, 2, 7, 8, 14, y las cosas no están funcionando. Entonces, me gustaría mucho que pudierais ver cuál es la propuesta para vosotros. Estás aquí en el caso en que quieras saber cómo puedo hacer que mi salud o trabajar mi salud en base a la prevención. Y quería ofreceros trabajar con la osteopatía, si no es conmigo, pues otro osteópata, pero trabajar con la osteopatía de manera regular, antes de tener lesiones graves o no solamente de forma aguda, sino también de forma regular. Esta solución que buscabas, ¿esto puedo subirlo más para arriba? Sí. ¿O puedo hacer que desaparezca esto? Amigo. Listo. Sin tocarse. Vale, la revisión osteopática, ¿de dónde sale esta idea? Esta idea empezó, bueno, primero, ¿quién soy yo? Yo soy Ana Tello, tengo 56 años
Llevo más de 17 años como osteópata en Barcelona, en Terrassa, y desde hace ya muchos años en Sabadell, con Chuel. Mi periplo fue desde que llevaba más de 14 años como profe de educación física, agobiada, totalmente idiotizada. Y bueno, a partir del accidente que os he contado, pues empezó todo mi estudio y mi trabajo en este arte, en este ciencia y arte que es la osteopatía. ¿Qué más? He estudiado en la Escuela de Osteopatía Barcelona, la EOB, que está adscrita a una universidad de osteopatía que existe. Existe la osteopatía como grado en Inglaterra desde hace muchos años. Aquí existe ya como máster, pero fue un poco después de que yo terminara. ¿Vale? O sea, yo hice los 5 cursos, ahora creo que son 4, pero estamos así, los exámenes finales los hacíamos en Inglaterra. El segundo y cuarto nos quedamos allí y hacíamos los exámenes con los osteópatas de la universidad, allí en Maidstone. Ah, ¿Qué más contaros? Que no he parado de estudiar, que me encanta estudiar, que para mí es fundamental formarme y que ya antes de empezar la osteopatía, pero también después, siempre realizo cursos. También he empezado a darlos también. Y bueno, que llevo 17 años y que tengo muchas reseñas, que la gente es muy simpática y muy amable y la verdad es que estoy muy contenta. Que la gente escribe cosas muy bonitas sobre mí que me encantaría que mirarais. Ah, ¿Cómo salió el tema de la... ¿Puedes girar un poquito de esto que no encuentro el punto? Para allá. Perfecto. Gracias porque estoy tocando así. Mira, ¿cómo empezó el tema este de las revisiones? Pues empezó que yo trabajaba en Barcelona y la gente estaba bien, pero venía. Entonces me decía, no, yo estoy bien, pues haz lo que tú quieras. Y yo decía, ole, van a pagar. En su momento eran como 30 euros, ahora ya no. Van a pagar dinero y yo le voy a hacer un rato algo que se me ocurra. Entonces empecé a partir del TGO, que es un trabajo, sí, es verdad que no estaba bien ubicado, un poquito más, ahí yo creo que está ahí. El TGO, que ya os he dicho que se hace mucho en Inglaterra, pues empecé a hacer ese trabajo, pero le faltaban cosas. Entonces empecé a organizar fórmulas en las que, además de eso, complementarlo con otra cosa de visceral, otra cosa de cráneo para que al final se sientan a gusto y estén todo el mes como súper relajaditos. Y empecé a imaginar un protocolo, que en realidad es un protocolo en el aire, porque luego cuando yo lo voy a plasmar en una sesión concreta, se acabó el protocolo. Cada persona necesita una fórmula diferente, pero como idea tengo una base. Entonces, lo que hacemos, lo que empecé a idear fórmulas, la primera que salió fue la revisión osteopática a adulto y senior. ¿Por qué? Porque a partir de los 50, 55, 65, 70 y empiezan a aparecer ese tipo de dolores que no se van. Que tomo un antiinflamatorio, que mañana me tomo 2, que ya me tomo siempre un antibiótico y un antiinflamatorio. Y así vamos hasta que, bueno, nos damos cuenta que los antiinflamatorios no me hacen nada, que me limita esto, bueno, mejor dejo lo otro, etc. Y esta fórmula, desde hace ya más de, a lo mejor, 12 o 13 años, ¿eh? Hay gente que lleva viniendo mes a mes 12 o 13 años cuando yo les propongo una revisión anual. Les propongo una sesión al año, una sesión al mes durante un año, pero luego renuevan, van viniendo, van viniendo, van viniendo y se encuentran genial. Una prueba de fuego fue el COVID, una prueba de fuego brutal para saber que realmente la gente que se venía de manera regular estaba muy bien de salud, muy bien de salud. Y doy las gracias a tanta gente que incluso después de no salir de casa durante meses, de tener miedo a todo, la primera cosa a la que acudían era a mis revisiones. La verdad es que fue una pasada, ¿eh? Ver que la gente agradecía y valoraba tanto ese tipo de trabajo regular. Bueno, pues así salieron las revisiones que todavía es hoy que voy mejorando. Eh, la inspiración fue esa visión que tengo de que sea holística, de que sea preventiva y que sea responsable con respecto a la salud. ¿Vale? Existe una revisión osteopática para cada etapa de la vida y existe una problemática individual que voy a conectar. ¿Sí? No es un protocolo simplemente. Como os conté, la primera revisión que apareció fue la revisión adultos y seniors.
Era la gente más fiel, la gente que más le apetecía venir, la gente que tenía tiempo, que tenía dinero y que tenía necesidad. Sí, esas son las tres cualidades que la gente hace que venga de manera regular. ¿Qué hacíamos aquí? Pues mes a mes lo que hacemos es, un mes hacemos del diafragma hasta la cabeza y las manos, y ahí trabajamos los pulmones, los riñones, el corazón, la tiroides, no sé qué, toda la articulación de las dorsales y las cervicales hasta la movilidad de los dedos. Y luego siempre, al final, ¿qué pasa? Que cada vez me encuentro con menos trabas, cada vez reviso todo, pero es muchísimo más rápido, ¿verdad? ¿De Pilar? Al final lo que puedo hacer es cada vez más encuentro más tiempo para hacer cosas como la biodinámica, cosas como la craneosacral y provoco ese momento de calma absoluta, de este es mi momentazo del mes, porque a veces estamos pensando que son gente que aunque tiene cierta edad y se supone que no trabaja, no paran, no paran con los niños, no paran con las comidas, no paran con nada, no paran. Y están en un millón de fregados y nunca es para ellas. En general, el 70% de la gente que viene son mujeres, ¿eh? Pues son gente que se permite ese momento al mes. ¿Pueden salir? Sí. Entonces, lo que hacemos es de manera regular, de diafragma hasta arriba o de diafragma hasta los pies. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que me voy cargando todas las pequeñas tensiones. No vamos a esperar a que eso sea un problema. Lo soluciono ya antes. Y si he tenido un resfriado y no se me cura en este mes, o si he tenido un problema de rodilla, lo dejamos todo, hacemos la rodilla, no pasa nada. O voy a integrar o voy a intentar que dentro de lo que me toca hacer en esa revisión osteopática tenga una visión prioritaria en la rodilla que le duele. Y os digo que desde hace tantos años la gente aparece con lumbalgias, con no sé qué, con no sé cuánto, porque he levantado no sé qué, he hecho no sé cuánto, he hecho no sé quinto, cosas que pasan en un día a día, pero claro, no ha pasado más de 2, 3, 4 semanas desde que se lo hizo. Y entonces eso es muy fácil de resolver, más para gente que ya tiene el cuerpo acostumbrado a que todo esté en equilibrio. Son realmente muy, muy, muy eficaces y a la gente le encanta. Son sesiones mensuales, vamos trabajando y hay un pequeño descuento. Además, no tienen por qué venir, no tienen por qué pagar bonos, pagan de manera mensual. O sea, hay todo un arreglo de cosas para que la gente le vaya a medida. La revisión osteopática espalda y postura vino más tarde. Es una revisión osteopática en la que trabajo la columna y está identificada para gente generalmente más joven, pero también para gente más adulta, y seniors, no pasa nada, pero el trabajo es más postural. Entonces a veces pues siento que estoy en esta postura y por mucho que me esfuerce en ponerme rectos como si tuviera un tirante ahí que siempre me coloca en la misma posición, o estoy repitiendo mucho un trabajo en el ordenador o un trabajo o un determinado movimiento en mi trabajo más manipulativo que se repite, que se repite, que se repite. Aquí trabajamos mucho la columna, los diafragmas y lo trabajamos en 3D. Significa que vamos a trabajar todo como si yo pudiera ensancharte y utilizo mucho una fórmula que yo le llamo modelado. Si alguna vez tenéis la oportunidad de probarlo, entenderéis por qué le llamo así. También son técnicas muy sutiles en las que todo se va como remodelando. Todo va haciendo que esté colocado en su sitio, pero como una forma mucho más, como si no fuera por partes, sino como todo más fluido. Y ese dibujo postural se va abriendo y se va mejorando, casi sin darme cuenta. Mis dolores habituales desaparecen porque mi postura ha mejorado, se ha abierto, se ha armonizado. ¿Sí? Entonces, ahí hay un trabajo sobre 6 meses, una vez al mes. O a veces, gente más joven, les propongo una vez cada 2 meses durante un año. Son 6 sesiones. Cada caso es particular. A lo mejor tengo más prisa, pues voy a venir una vez al mes. ¿Tengo menos prisa? Pues 20 cada 2. ¿Sí? Vamos haciendo el protocolo en función de la persona, pero sobre todo estamos trabajando la postura. ¿Sí? Y ahí también es muy importante que yo sepa dónde te haces daño, cómo te haces daño. Entonces vamos a investigar, vamos a tirar del hilo, vamos a proponer cosas nuevas. Pues en vez de hacer esto en el ordenador con el ratón, baja el codo. Y mira, mi mano está en el mismo sitio, solo que no cargo con el peso del brazo. Si tengo que hacer una cosa determinada, pues buscamos en qué forma puedo yo trabajar
para no hacerme daño. Y ahí también hago ejercicios de tonificación, ejercicios, estiramientos, hábitos posturales, o sea que ahí todo cuelga de mi sesión de osteopatía, cuelga también una serie de cosas, de consejos que te voy a dar para que eso trabaje no solamente en la sesión, sino también fuera. Terminamos. La siguiente, esta os va a gustar mucho. La revisión osteopática femenina es una revisión ginecológica cualitativa. Y aquí trabajamos, pues, en realidad, toda la salud de mi sistema ginecológico. El sistema hormonal femenino, el sistema ginecológico de la mujer, es muy, muy complejo, pero también es muy sutil. Y en general, aquí hay, creo que, una base importante. Este tipo de trabajo es muy respetuoso y muy cualitativo. Es muy diferente. Yo voy de manera regular a mi ginecólogo una vez al año, me hacen así, estamos todos, un útero, no, estamos todos, todo bien. Pero no les importa que un ovario no se mueva, o que el útero esté caído, o que esté demasiado en flexión o demasiado en extensión después de una caída de culo. Después de una caída de culo a lo largo de la vida, mi útero queda en esta posición. ¿Sí? Aquí viene gente de todo. Muchas veces vienen por fertilidad. Y yo les digo que vienen por la fertilidad, no por la infertilidad. Porque la idea es preparar, como si fuera con cariño, la habitación de un hotel, pues hay que prepararla con cariño para que todo esté bien. Igual que hay que llevarla al estado de equilibrio una vez que la habitación del hotel ya se ha acabado el alquiler. Hay que llevarlo al equilibrio también. ¿Vale? Entonces, tanto en la gestación, en la fertilidad, como en la gestación, como en el posparto, voy a llevar a embarazadas después del primer trimestre una vez al mes. Y luego hacemos una preparación al parto en la 35, 37, 39 y el niño sale. Y luego en el posparto, ¿sí? Ya veremos después que también trabajo con bebitos. Entonces, la idea es, por ejemplo, la salud del útero. Pues no tienen por qué doler las reglas. La regla no debería doler. Y no puede ser todo pastillita de hormonas para que desde los 15 años. No puede ser. Cuando es tan fácil como movilizar el útero. Es que es así de fácil. Es que la siguiente regla, después de movilizar el útero y trabajar la tensión de las trompas, no duele ni la mitad. Y si trabajamos las 3 sesiones, pues podemos trabajar dos reglas después y la verdad es que, vamos, el 99% de las veces mejora el dolor menstrual. ¿Sí? Mucha gente me dice, sí, pero claro, ¿qué? Yo ya no, ¿qué? Yo sigo siendo mujer. Las cosas han generado muchas movidas después de muchos años, ¿sí? Es verdad que en esta revisión hay una parte de la segunda sesión que hay una vía vaginal, pero es muy suave, no es, ¿sí? Normalmente son 3 sesiones, y 3 sesiones hago de todo. Y la última sesión, en la primera lo que hago es movilizar toda la zona pélvica. Y eso incluye los psoas, las caderas, la lumbar, el sacro, el coxis, movilizarlo todo. Es como si entrara en el desván después de muchos años y empezara a abrir puertas y ventanas y que todo se mueva, que todo respire, ¿sí? En la segunda sesión vamos un poco más al detalle y hacemos un trabajo sobre el sistema nervioso central que llega por vía simpática y por la vía parasimpática. Llega todo al plexo hipogástrico, la vascularidad, la inervación, todo eso tiene que funcionar bien. Y hacemos con más detalle en la segunda sesión, hacemos más detalle sobre el ovario, que se mueva, que la trompa esté ajustada, que haya movilidad, que se levante el útero, la vejiga, ¿sí? Muchas cosas que al final acaban poniéndome una malla. A lo mejor podríamos trabajar antes de esa solución. Y mucha gente viene, por ejemplo, viene quiero tener más placer. Inmediatamente después de la primera sesión, os digo, que tanto ella como él, y a él no le he tocado, tanto ella como a él tienen más placer en el acto sexual, en el coito, ¿sí? Y pues cosas como la menorrea, cuando te duele la regla, procesos de cambios hormonales, la adolescencia, muy interesante, en la menopausia, súper interesante, ¿sí? Y son 3 sesiones al año. Hago 3 sesiones, el año siguiente nos vemos otra vez, a no ser que haya dificultades. Por ejemplo, cicatrices, cesáreas, cosidas de trompas,
Bueno, aquí hay todo tipo de problemas después del parto. Buah, ahí ya empezamos con unas movidas interesantísimas. Pero he visto, por ejemplo, hemos trabajado cesáreas que estaban pegadas a gases intestinales. Y esa mujer, después del parto, hacía 20 y pico años, tenía siempre problemas digestivos. Y venían de la costurita, de la cesárea. ¿Vale? O sea que cada caso es muy particular. Perdona, tú tenías sesiones después. Sí, hay alguien más, ¿no? Y la última. No, aquí no. Después tú tenías de individuales. Sí. Te digo porque te has pasado un cuarto de hora y La te última, encuentras al día. sí, la última que igual nos interesa, si quieres marcharte, Pilar, la revisión osteopática infantil, la ROI. ¿Qué pasó? Guapa. La revisión osteopática infantil es intentar reunir las cosas que hace un podólogo, un traumatólogo y un dentista en una, pero de una manera mucho más respetuosa y mucho más inclusiva. Entonces, en los niños repasamos la alineación de su columna vertebral, cómo apoyan los pies y cómo ocluyen los dientes, ¿vale? Y todo eso de manera muy sutil. El niño al principio es como, bueno, no sé yo, y luego muchos niños que vienen de manera regular. Luego me parece que estoy contigo. Ah, vale, vuelvo tarde. Ya está, ya termino, ¿eh? El tema es que de manera regular los vemos 2 veces al año. 2 veces al año. Y os digo que los niños con 6, 7, 8 años, ya cuando vienen de manera regular, es que no me da tiempo, es que se tiran a la camilla ya directamente. Es fantástico. Y trabajar con bebitos ya es la leche. Son grandes maestros para mí. Voy un poquito más rápido, que se acaba nuestro tiempo. Bueno, ¿y cómo lo conseguimos? Pues remodelándolo todo, haciendo una variación de las técnicas que os he contado antes, yendo un poco del protocolo a la individualización. Cada vez más es aplicar las cosas que son justo para esa persona que está en la camilla. Bueno, trabajando lo que os he dicho antes, pues cuáles son los hábitos posturales que nos interesan, los estiramientos, tonificación. Y otra cosa que no os he contado, yo muchas veces trabajo, también soy homeópata, unicista, aunque yo soy osteópata, he estudiado la homeopatía. Y muchas veces complementamos cosas más de tipo emocional o cosas que requieren un trabajo más seguido, en vez de tener que venir más, pues os doy las bolitas, que son súper eficaces. Completamente individualizado, eso sí, siempre. Bueno, sueña pero no te duermas. Es una forma de haceros entender que esto ha sido muy bonito, pero que en realidad lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Espérate, que esto no sé por qué sale. Ponerse a trabajar. Y bueno, si os ha gustado y queréis intentarlo, pues para la gente que habéis estado aquí o la gente que ha estado en el directo, os propongo una primera sesión que es de 70 euros a un precio reducido de 50 euros. Entonces llamáis al Chue, conectáis con Carla en la recepción y podrá haceros este descuento, decir que venís de la charla y si queréis probar, pues os invito a que lo hagáis. ¿Vale? Gracias.